Bueno, miren, en el tema de los apresamientos que ha habido en los últimos días, salió a relucir un criterio de uno de los militares, según el expediente, que en la, ¿cómo que se llama el último? Coral G, Coral 5G. 5G. Entonces decía él, no se metan con los guardias. Y eso, en otro tiempo, sonaba y metía miedo, porque hablar de los guardias en años atrás, cuando los guardias levantaban la bandera roja y salían a la calle, ustedes estaban chiquitos. Si era que habíamos Yo no nacido. había En el caso nacido. suyo no tanto, pero Yo no había Rocío sí. nacido Entonces, todavía, ni pensaba nacer. entonces, ¿qué pasa? Ya los guardias tienen que saber cómo son los políticos, los funcionarios de hoy y los funcionarios de ayer, que mañana vendrán otros gobiernos y que esos gobiernos tienen la facultad y el derecho de auscultar la conducta, la moral de la persona que lo han antecedido en el desempeño de funciones. Eso no es que usted sea guardia, ni que pertenezca al partido X, ni que esté en una trayectoria de bienestar económico que lo coloca al margen del accionar de la justicia. No, aquí no hay santos varones para la justicia. No hay santos varones para la persecución. No hay santos varones para lo que significa el enderezamiento de esta torcedura que nosotros hemos tenido en lo que es el desenvolvimiento ético y moral en las funciones públicas. Aquí, cuando usted tiene una función pública, inmediatamente la gente entiende que usted le llegó su oportunidad, y eso hay que borrarlo de la cabeza de las personas y de los políticos y de la gente que va a las funciones públicas, porque eso no siempre ha sido así. Porque aquí hay mucha gente que ha pasado por funciones públicas y nadie lo puede, le puede asignar un sello que lo estigmatiza en su conducta, en su ordenamiento de vida moral, de su ética. No. Ahora, los guardias, que eran siempre como una área reservada, pero hacían diabluras, porque se está demostrando y se ha demostrado, no desde ahora, sino de muchos años atrás, que han tenido un comportamiento investido por la autoridad, ¿no verdad? Y han tenido esa libertad para actuar. Bueno, pues ya no. Usted tiene que, si aquí no se retoma el camino del ordenamiento moral, de la conducta social del país, que nosotros no vayamos a funciones públicas creyéndonos que nos llegó nuestro momento y nuestra oportunidad, bueno, ya eso hay que dejarlo atrás. Y los guardias son los primeros y los más disciplinados en lo que son las instituciones. Entonces, aquí cuando uno oye que en este tiempo un militar diga, bueno, con los guardias que no se metan, porque nosotros, no, usted se puede meter. Ya eso eran otros tiempos. Otros tiempos cuando un guardia inclusive podía matar a una gente por ahí, un militar, y entonces había que hacerlo por la vía, como llamaban, por la vía, porque si no era por la vía militar, entonces ese proceso tenía un rumbo tormentoso, porque a veces se escudaban en eso y no se hacía justicia. Entonces ya aquí la justicia, yo estoy de acuerdo, y lo digo yo, en todo lo que haga este gobierno y cualquier gobierno que venga, que sea en la persecución del robo, del delito, del cohecho, de la depredación del erario, yo estoy de acuerdo. Y lo aplaudo y creo que solamente así este país va a reorientar su desempeño como sociedad civil, como sociedad organizada, como sociedad que tiene el propósito y el interés en conducirse por rumbos de moral y de ética. Yo estoy de acuerdo con eso, y así es que yo pienso que en la palabra no sé si un coronel o fue un general, pero ya eso no cabe en esta sociedad. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente. Y a propósito del tema, el presidente de la República visitó ayer los guardias, fue al CUSET,
que es el cuerpo de policía militar, de ayudantes militares de la presidencia, como a decir, porque hay un ministerio público que ha sido la mayor bandera de este gobierno, que ahora viene como un ministerio público independiente. Yo creo que ahí hay una procuradora que no es apartidista y eso es un gran paso. Pero de mi punto de vista, falta mucho para un ministerio público independiente. ¿Que no es apartidista o que es apartidista? Que es apartidista. Ajá. Pero yo creo que falta mucho para un ministerio público independiente. Vamos en el camino, Ojalá no nos desviemos. Pero aunque el presidente de la República... eso sobra, porque eso es un discurso político, porque la Constitución de nosotros establece la independencia del Ministerio Público. Bueno, pero está bien, pero es en la Constitución, pero usted sabe que en la práctica no era así. Sí. Usted sabe que en la práctica no es así. Bueno, el Ministerio Público pasado no era independiente, el de ahora tampoco lo es, pero es más independiente que el pasado. ¿Y por qué usted dice, Hansen, que el de ahora no lo es? No. Pero lo ha demostrado. No. Digamos que es menos dependiente. Yo entiendo que ahí hay una procuradora de la República que es independiente o que al menos es apartidista. Una procuradora de la República. De acuerdo, pero la procuradora sola no es el Ministerio Público. Okay. De mi punto de vista, el Ministerio Público no es independiente del todo. Falta mucho. Y aunque es verdad lo que dice el doctor Mendoza, que en nuestra Constitución está escrito que el Ministerio Público es independiente, pero en la práctica no era así. No, y hay que decir que por el principio del estado de individualización del Ministerio Público, aquí tú no puedes hablar del Ministerio Público como conjunto, porque penosamente aquí cada Ministerio Público en un pueblo por ahí se cree que él tiene la facultad para hacer y deshacer, contrariando lo que son los preceptos y los alineamientos del Ministerio Público en sentido general como institución. Entonces, eso... Pero yo creo que con lo que está pasando ahora en este gobierno es un ejemplo, aunque no está marchando a la perfección, pero sí se está dando un ejemplo de que se está viendo, como dice Hansen, una procuraduría independiente. Y está manejando y vamos a ver las demás instituciones cómo se manejan ahí. Ojalá sigamos. Se está viendo, dijo usted. Ojalá. Se está viendo y ahí están ahí. Vamos a ver los resultados, las decisiones de los tribunales. Ojalá lo logremos. Pausamos o seguimos aquí. Vamos a hablar de la vista. Vamos a hablar de los ojos porque hay que cuidarlos para ver bien. El doctor Sócrates Mañón, científico de los ojos, está con nosotros. Profesor. Saludos. ¿Usted está viendo bien? ¿Cuántos son esos? Bueno, depende. Hay 3 y hay 2 que están abajo. El punto es que lo vea. Doctor Sócrates Mañón, mire, recientemente se observó el Día de la Diabetes, o el Día contra la Diabetes, sería lo correcto. Y de repente uno escucha que hay una vinculación de la diabetes con la vista. ¿Es más proclive una gente que padezca de diabetes a perder la vista o a tener, ¿cómo se llama? Afecciones. Alteraciones visuales. Alteraciones visuales. Sí, las alteraciones visuales que se pueden presentar con la diabetes son varias. Van a estar reguladas por la capacidad que tenga esa persona de poder a su vez regular su control, el control de su glicemia, de su azúcar en sangre. Mientras menos control de esa glicemia en sangre hay, mayor es la posibilidad de que hayan alteraciones en la retina a largo plazo, que es la zona del ojo que más se afecta con la diabetes, repito, a más largo plazo. Pero las principales enfermedades que por causa de la diabetes, ¿cuáles son de las enfermedades visual? Bueno, la retinopatía diabética, que se definiría como el daño de la retina por efecto de la diabetes, el aumento de la glicemia por periodos prolongados no controlados. Entonces eso va a llevar a que haya un daño a nivel de la retina en sus diferentes estructuras, de entre ellos básicamente los vasos sanguíneos que tienen unas uniones que se llaman pericitos, ya es un poco más técnico, pero para fines de información, que cuando esos pericitos se alteran, entonces pueden provocar sangrados, y esos sangrados llevan entonces a daño de la retina. Ya. Ok. ¿Y cómo podemos hacer o cómo pueden hacer quienes padecen diabetes para mantener controlado el tema de no llegar a un tema visual? 1, controlar sus glicemias. Llevar un control estricto de lo que se llama la hemoglobina glucosilada, también llamada 1AC, hemoglobina 1AC, que es el factor en el chequeo de la sangre que nos dice cuál ha sido el control de ese paciente en los últimos 3 meses.
visitar su endocrinólogo para que mantenga esos niveles controlados y verse con su médico oftalmólogo de cabecera por lo menos una vez al año para evaluar esa retina. Así vemos si encuentra ese oftalmólogo alguna alteración en esa estructura. ¿Y por qué, doctor, le llaman, que yo lo he escuchado en muchas ocasiones a propósito del tema de la diabetes? A la diabetes le denominan la enfermedad de la cultura. De la cultura. O de la cultura. Alguien me ha planteado eso porque dicen que mientras más usted conoce de la diabetes, menos daño le hace la diabetes a usted. Precisamente por lo que estamos hablando, mientras más conoce su diabetes, más controlado usted lo lleva, más estricto es el control, por lo tanto se supondría que sus alteraciones y afecciones van a ser las menos probables, porque tienen mayor conocimiento de ese tipo de situaciones. Dentro de todo esto, lo bueno o lo menos mal de la diabetes es que es manejable. Es manejable si el paciente se disciplina. Hay otras cosas que se no pueden presentar. No le pone fecha de muerte a nadie. No, eso es así. Sí. Pero en caso de cuando hay un paciente que no tiene un control adecuado de la diabetes y ya llega a un punto ya grave con la vista, ¿cuál más o menos es el manejo para ese paciente? Porque se ha visto ya pacientes que ya tienen la situación empeorada y que cuál es más o menos dependiendo del caso. Por Okay. ejemplo, los pacientes que hay personas que sobrepasan de los 50, 60 años de edad, que son unos diabéticos descontrolados, pueden tener cataratas más tempranos, que es la opacificación del lente natural que tenemos dentro del ojo, que se llama el cristalino. Otros pacientes pueden desarrollar algo que se llama parálisis de algunos de los músculos que se encargan del movimiento de nuestros ojos y pueden provocar a la vez entonces, al tener cada uno de nosotros dos ojos, vamos a tener visión doble. Eso normalmente se presenta cuando tenemos niveles de glicemia altos no controlados. También las mujeres cuando están en estado de gestación pueden desarrollar una diabetes gestacional y esto llevar a alteraciones también a nivel ocular, como la que mencionábamos ahorita, edemas o hinchazón de la zona del ojo que se llama la mácula, un edema macular. El paciente que ya ha tenido algún tipo de sangrado de la retina por efecto de la diabetes, ameritará tratamiento ya sea con el uso de medicamentos que ayuden a recoger ese sangrado, o ese edema, mejor dicho, y que puedan llegar a sangrado, necesitarían una cirugía con un retinólogo que se encargue de limpiar esa retina. Y en el caso de los pacientes que no tengan sangrados y que necesiten inyecciones para bajar esos edemas, tendrán que utilizar un medicamento que se llaman medicamentos antiangiogénicos, que van a provocar un crecimiento de vasos sanguíneos irregulares, que son los que van a llevar entonces a los daños por la diabetes en la retina. Okay. Doctor Sócrates Mañón, fuera quizás de las alteraciones visuales provocadas por la diabetes en quienes la padecen, ¿cuáles son los defectos refractivos más comunes en los dominicanos? Normalmente el más frecuente es la hipermetropía. Toda persona que que sobrepasa los 40 va a tener también presbicia. La miopía también es un defecto refractivo muy frecuente y a veces hay una combinación de ellos. Cuando digo combinación me refiero a hay pacientes que tienen miopía con astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo combinado con presbicia o miopía y astigmatismo también combinado con presbicia. O sea, puede haber un collage una combinación de defectos refractivos en una misma persona de los 4 tipos que hay. Okay. El dominicano ha empezado a cuidar a su vista. De hecho, sí. Con regularidad. Hay muchas personas que tienen su costumbre de evaluarse tajantemente cada año, inclusive hasta para la misma fecha en ocasiones, lo tienen apuntado. Los colegios han tomado la iniciativa de exigir en los últimos años una evaluación oftalmológica a todos sus niños, a todos sus alumnos, previo a entrar al año escolar cada año, y eso ha llevado a que las familias vamos a incluirnos, sí, claro, teniendo una mejor decisión de evaluación de esos pacientes todos los años. Pero cuando se habla de que los colegios han tomado la decisión de que dentro de sus requisitos sea uno de esos de evaluación de los niños de la vista, ¿es por algo? Porque se ha arrojado un estudio de que hay un porcentaje de niños que tienen situaciones visuales. Se han dado
ocasiones y situaciones de niños que son tildados de embromones, de inquietos, y es que no ven la pizarra y por lo tanto se aburren y tienen que buscar algo que hacer. Cuando se hacen las evaluaciones, pues encontramos que son pacientes que tienen, como dije ahorita, miopía o astigmatismo, una combinación de estos, y al no ver la pizarra, pues busca la manera de hacer algo y son catalogados como embromones porque es que no ven. Sí. Así es. Cuando se cambia el asunto, que se le coloca sus lentes, que ya están viendo completamente bien, entonces ya pasan a ser los mejores del aula. De ahí entonces que el chequeo recurrente en los pacientes pediátricos, el chequeo también en la oftalmología, es fundamental. Exactamente. Doctor Sócrates Mañón, se nos acaba el tiempo de tomar. La otra vez también se resultó cortito el tiempo. Sí, lo que igual pasa que ahora. es un tema súper interesante y además Rafael lo bloquea a veces. No, mentira. Doctor Sócrates Mañón, vamos a decir a la audiencia cómo comunicarse con usted. Bueno, en las redes sociales estamos en Instagram como Orientación Oftalmológica. Para la cita que alguno quisiera tener con nosotros honrados, en el 829-647-2225. Por favor. En el 829-647-2225 y en Orientación Oftalmológica en Instagram. Bueno, empiece a seguir esa cuenta, Orientación Oftalmológica, y vea bien lo que está haciendo. Gracias, profesor Mañón. A ustedes por la invitación. Rocío, ¿cuándo vuelve usted del este del país? Cuando me inviten. Cuando le inviten. Sí, claro, bueno, con ya gusto. usted no tiene problema. Digo, aunque usted nunca ha usado Uber ni taxi tradicional. Ay, pero Dios ya usted no va a tener su mío. problema. Janet Altagracia, Un abrazo, Camilo. Un abrazo para Janet. No, Camilo. aparte del abrazo, pero estuvo representada hoy por una bateadora emergente que hizo buen promedio en el bateo. Así es. Siempre Gracias. es así. Así porque es. de Rocío no se puede esperar Ay. más de ahí. Solo O mejor dicho, menos de ahí. Solo nos falta por saber si ella, al igual que Janet, es feminista. Regresamos mañana, Dios mediante, con Tomando el Rumbo. Buenas tardes. Sigan con nuestros amigos del Rumbo de la Tarde. Para analizar.